¿Por qué Dios permite el sufrimiento? En este video vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta que ha surgido mucho en el internet. Pero para comprender o para dar la respuesta a esta pregunta, debemos comprender que Dios siempre, desde que creó al hombre, pues ha querido que el hombre viva en armonía, en alegría, y que el hombre tenga gozo todos los días de su vida. El propósito de Dios no fue que el hombre sufriera cuando lo creó. Dios ha querido el bien para el hombre. Esto lo podemos ver en la creación cuando Dios creó a Adán. Le dio todo, le dio una vida de armonía. Sin embargo, el sufrimiento sucede cuando entra el pecado a la tierra. Por esa causa viene el sufrimiento, por el pecado del hombre a la tierra. Satanás llena el corazón del hombre y a causa del pecado el hombre tiene que sufrir o sufre. Pero no es que Dios, digamos, se complazca en que le venga el sufrimiento. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, pues Dios los expulsó del huerto del Edén. El hombre tuvo que trabajar, Adán, con el sudor de su frente, ganarse el pan por sí mismo, y Eva, con dolor, dar a luz hijos. Fueron los castigos que le dio. Anteriormente, pues no había sufrimiento. Dios hablaba con Adán y Adán hablaba con Dios. Todo era armonía, había felicidad, pero entró el pecado y entró también el sufrimiento. Ahora en la actualidad es similar. No está Dios en el corazón, hay pecado, reina el pecado, reina el sufrimiento. Pero se ha dicho también que por qué Dios lo permite es a causa del pecado. Dios tiene que hacer valer las leyes que Él estableció, los mandamientos que Él estableció. Porque si Adán y Eva hubieran sido obedientes, pues el pecado no hubiera entrado. Si el hombre es obediente en la actualidad, el hombre no tiene por qué sufrir. E incluso no sufriría el sufrimiento eterno, que es la muerte segunda. No sufriría de esa manera. Pero porque el hombre es desobediente a los mandamientos de Dios, por ende viene el sufrimiento. Sí, por causa de la desobediencia. En Romanos capítulo 1 encontramos la depravación del hombre, cómo el hombre se depravó y a causa de esto le vinieron consecuencias horribles, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los castigó. ¿Y es Dios a causa de esto un Dios malo? ¿Un Dios que se complace en castigar al hombre? ¿Un Dios que se complace en verlo sufrir? No. Lo que Dios es un Dios justo, un Dios que obra conforme a la justicia. No es como los dioses, los jueces corruptos de la actualidad, que se dejan sobornar, sino que Dios obra conforme a la justicia. Por ejemplo, si el hombre peca, si el hombre desobedece las leyes de Dios, el hombre tiene que pagar por ese pecado. Y parte de ese pago es el sufrimiento que le viene. Por eso todo el sufrimiento, todo el dolor y lágrima derramada en la tierra es por el pecado. Es cierto que hay sufrimientos también cuando el hombre sufre, ya sea por predicar a Cristo. Le sucede también ese sufrimiento, que tal es como el caso de las persecuciones cristianas. Están sufriendo en países donde no quieren o rechazan el evangelio. Ese también es un sufrimiento, pero la Biblia nos dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Y la Biblia los llama, a aquellos que sufren por el nombre de Cristo, los llama bienaventurados. Así los llama la Biblia. Pero en la mayoría de la gente de este mundo, pues es a causa del pecado. Porque de acuerdo a Romanos 8, capítulo 8, versículos 20 al 21, pues el pecado llegó a contaminarlo todo.
llegó a contaminarlo todo y por ende a entrar lo que es el sufrimiento. ¿Tenía el poder Dios de evitar todo eso? Sí, pero le ha dado el libre albedrío al hombre para que el hombre decida obedecer las leyes o no obedecer sus leyes. Le dio la oportunidad e incluso cuando Caín y Abel llevaron ofrenda a Dios, Dios le dio oportunidad a Caín para arrepentirse. Le dijo Dios a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres, o sea, le dijo, si haz el bien y serás enaltecido. Podemos resumirlo, haz el bien y no tendrás sufrimiento. Vas a ser enaltecido, vas a tener gozo, vas a tener alegría si haces el bien. Pero Caín no acató la palabra del Señor, no aceptó la oportunidad. La Biblia nos dice que Caín era del maligno. Y también podemos ver lo que Caín rechazó esa oportunidad que Dios le dio. Porque Dios dice la palabra, si bien hicieres, no serás enaltecido, hablándole Dios a Caín. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahí está el pecado, a la puerta. Y tú te enseñorearás de él, le dijo Dios a Caín. Así es también en la actualidad. Si el hombre hace bien, evitará el sufrimiento. Lo evitará. Y si no hiciera el bien, pues el pecado también está a la puerta. Ahí está el pecado a la puerta, esperándolo al hombre. Pero a causa del pecado, bien le viene el sufrimiento. Porque todo fue corrompido, la naturaleza, las devastaciones, los tsunamis, todo eso fue afectado a causa del pecado. Sin embargo, la gente pues llega a pensar que todo es obra de la madre naturaleza, cuando realmente es Dios hablándole al hombre para que se arrepienta de los pecados, y por eso sufren las personas, porque la tierra incluso fue afectada por el pecado, porque el pecar conlleva al sufrimiento en esta tierra e incluso después al sufrimiento eterno, que es la muerte segunda, cuando nos presentemos ante el juicio del gran trono blanco para ser juzgados por el Dios Todopoderoso. Es por eso que el Señor siempre les hace el llamado al hombre para que se arrepienta del pecado. ¿Por qué? Porque Dios, en su grande amor y misericordia, no quiere que el hombre vaya al sufrimiento eterno, y no quiere tampoco que sufra en este mundo. Dios quiere que todo le vaya bien. La Biblia dice que a los que buscan a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo le ayuda bien. Y los que están bajo la protección de Dios, pues Dios los guarda, Dios los cuida, Dios los sustenta. Y Dios no permitirá. Además de esto, como dije anteriormente, si se sufre por Cristo, David los llama bienaventurados, pero si se sufre a causa del pecado, es algo triste, algo aborrecible. Porque podemos ver en la historia de la Biblia también, en la Biblia, las historias de Israel, que realmente llegó a sufrir a causa del pecado, cómo sufrió en manos enemigas de los enemigos. Pero ¿por qué le vino este sufrimiento, esta aflicción? ¿Por qué sufrió en manos de los filisteos? ¿Por qué sufrió en manos de los amonitas, de los edomitas? ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces, por causa del pecado, que en la mayoría de los casos viene el sufrimiento al hombre. Sin embargo, el hombre en su ceguera no puede mirar eso, o no quiere mirarlo, pero Dios lo permite porque, como dijimos anteriormente, Él es un Dios justo que tiene que castigar el pecado. Pongamos un ejemplo. Si hay jueces justos en esta tierra, que lo hay, un juez justo en esta tierra, que lo hay también, pues si una persona hace mal y es digna, ya sea de ir a la cárcel o cualquier otro castigo que merezca la persona, un juez que realmente es justo, pues él va a obrar conforme a la justicia, Y en mi parecer, yo no creo que un juez justo, terrenalmente hablando, pues
se vaya a gozar dando una sentencia a una persona que realmente lo merezca. No se va a gozar, pero tiene que hacer valer la justicia y hacer su trabajo que se le ha encomendado. Entonces, de la misma manera, Dios no se goza al castigar al hombre, pero tiene que hacer valer la justicia y dar por sentado que Él es un Dios justo, que Él es un Dios de amor, que le permite primero al hombre arrepentirse o bien obedecerle, pero también es un Dios justo que si el hombre no quiere, ejecutará sus juicios. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer manos del Dios vivo, de un Dios vivo. Es horrenda cosa, porque Dios, cierto que es amor, pero hay tristemente, a la gente se le olvida que Dios también es fuego consumidor. Se le olvida que Dios es fuego consumidor y piensa que puede jugar con Dios, pero con Dios no se juega. Dios es amor, pero a la vez es fuego consumidor. Y el pecado lo va a llevar a sufrir, lo va a llevar a sufrir. Lo dice la palabra del Señor. Pero este sufrimiento, incluso globalmente hablando, en el mundo, es por causa del pecado que Satanás introdujo desde el principio de la creación del mundo. Sabemos que el hombre ya por naturaleza trae esa herencia pecaminosa desde Adán y Eva, desde que los logró engañar. Pero en Cristo Jesús todo eso fue erradicado cuando murió en la cruz del Calvario y tenemos la oportunidad de ser limpiados del pecado. Pero si al hombre le gusta más el pecado, pues ¿qué puede hacer Dios? ¿Qué puede hacer Dios ya? El hombre le está diciendo, si le rechazó al Señor Jesús, el hombre le está diciendo, Señor, pues yo quiero sufrir. Dios, yo quiero sufrir. Así le está diciendo. Yo no te quiero a ti, yo no quiero el gozo, yo quiero sufrir. Así le está diciendo, pero ¿qué puede hacer Dios? No puede hacer nada ya. Ya te dio la oportunidad, ya no la dio. Pero a lo que hemos creído, pues nos toca orar. Además de esto, no podemos comprender a totalidad los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque hay pecados también, hay sufrimientos como registran en la Biblia, tales como le sobrevinieron a Job, que Dios le permitió a Satanás para darle ver a Satanás que Job no le servía solamente por los bienes. Y hay pruebas que le suceden al cristiano también. Y también hay sufrimientos en el caso del ciego de nacimiento, cuando los discípulos le preguntaron, ¿quién fue el que pecó, estos sus padres, para que naciera ciego? El Señor le dijo, no es que haya pecado estos sus padres, sino para que se manifieste el poder de Dios en su vida. Vemos esas clases de sufrimiento, pero en su mayoría, en su total, es a causa del pecado, la cual el hombre no quiere entender, no quiere comprender, y si Dios lo permite, vuelvo y repito, para concluir, es porque Dios es un Dios justo y tiene que obrar conforme a la justicia, castigar el pecado, porque Dios y el pecado no se llevan entre sí. Dios es santo y el pecado se tiene que castigar y Dios lo tiene que castigar, y es por eso que Dios permite el sufrimiento. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, yo le pido que le me gusta, lo comparta para llegar a más personas. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.